Muy buenos días, estudiantes cronometristas de tercer grado. Me alegra estar con ustedes compartiendo una vez más este video explicativo de geometría. En este caso vamos a estar hablando del perímetro de polígonos. Entonces vamos a iniciar nuestra clase y vamos a descubrir qué es el perímetro de polígonos y cómo podemos calcularlo. Bueno, el perímetro de una figura o de un polígono es la medida de su borde o de su contorno. Para calcular el perímetro de cualquier figura, lo que nosotros necesitamos hacer es sumar cada una de las longitudes de sus lados, es decir, sumar la medida que tiene cada lado de ese segmento o de ese lado del polígono. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Aquí tenemos pues un rectángulo y nos están diciendo que vamos a calcular el perímetro de esta figura. Pues nos dicen entonces que uno de sus lados mide 125 decímetros y el otro de sus lados mide 96 decímetros. Como este es un rectángulo, recordemos que tienen dos lados a par igual, es decir, este lado va a ser igual a este y este va a ser igual a este. Por lo tanto, vamos a sumar entonces 125 más 125 más 96 más 96. Al hacer esa suma, pues vamos a obtener 442 decímetros, lo cual sería el perímetro de la figura, que viene siendo todo este borde o este contorno del rectángulo. Por acá tenemos otro ejemplo y nos piden calcular el perímetro de este triángulo. Lo que vemos es que por lo menos en este triángulo tenemos una medida en centímetros, otra en decímetros y otra en metros. Por lo tanto, para poder resolver el ejercicio, lo primero que se nos recomienda es tener una misma unidad de longitud, es decir, que debemos hacer conversión. En este caso, pues vamos a tomar como medida principal el metro y vamos a convertir 500 centímetros a metros y 40 decímetros a metros. Entonces, tenemos que 40 decímetros es igual a 4 metros y 500 centímetros es igual a 5 metros. Ya teniendo eso, pues entonces sumamos, ¿verdad?, los tres valores y nos da como resultado 12 metros. Quiere decir que todo el contorno de este triángulo tiene como medida 12 metros de perímetro. A continuación, bueno, vamos a hacer unos cuantos ejercicios que aparecen en la página 137 de nuestro texto. Te invito a que lo busques y lo tengas ahí a la mano con tu lápiz para que podamos hacer los ejercicios. Dice, calcula el perímetro de los siguientes polígonos regulares. Bueno, recordemos que los polígonos regulares tienen la medida de todos sus lados exactamente igual. Quiere decir que en este caso, este que es un pentágono tiene todo el resto de sus lados con la misma medida, que en este caso es 7 metros. Entonces, podemos entonces calcular la suma. 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Eso nos da como resultado 35 metros en este caso. Por lo tanto, esta es la medida del perímetro de este pentágono. Aquí tenemos un cuadrado, ¿verdad? Y pues tiene como medida 9 metros. Como son 4 lados iguales, ¿verdad?, porque es un polígono regular, entonces sumamos 9 más 9 más 9 más 9. Entonces, en este caso, pues esto nos da 36 metros, que sería entonces el perímetro de esa figura. Y bueno, acá tenemos, vamos a ver un polígono regular que tiene más lados. Vamos a ver cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos un pentágono, perdón, un decágono que tiene 10 lados iguales. Entonces debemos hacer la suma de ese 3 10 veces, pero una forma de resumirlo puede ser haciendo una multiplicación de 3 por el número de lados, que en este caso el número de lados es 10, entonces sería 3 por 10, y eso nos da como resultado 30.
Esta es una forma más fácil de hacer el cálculo del perímetro y así nos ahorramos el sumar 10 veces el 3. Simplemente lo multiplicamos 3 por 10. Acá tenemos otro polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Tenemos un heptágono. Entonces, como les dije, sabemos que su lado mide 5 metros y lo podemos multiplicar por el número de lados, que en este caso es 7. Eso nos va a dar como resultado 35. Y este sería el perímetro de esta figura. Entonces miren que aquí tenemos dos formas muy sencillas de calcular el perímetro, ¿verdad?, de una figura. Continuemos acá con otro ejercicio. Dice, hay el perímetro de las siguientes figuras. Bueno, aquí ya no tenemos polígonos propiamente regulares, sino irregulares. Quiere decir que las medidas de sus lados pues son todas diferentes. Entonces aquí pues vamos a hacer el cálculo del perímetro, ¿verdad? Vamos a iniciar a partir de aquí. Voy a poner esta seña para saber que vamos a iniciar ahí. Entonces tenemos 3 más 5 más 2 más 3 más 2 más 2 nuevamente, más 2 nuevamente, ¿verdad? Más 2 nuevamente. Y aquí hemos llegado al final. Bueno, hacemos nuestra suma. Entonces 3 más 5, 8, más 2, 10, más 3, 13, más 2, 15, más 2, 17, más 2, 19, más 2, 21. Entonces el perímetro de este polígono es 21 metros. Ok, ahora vamos a hacerlo con este, ¿verdad? Que es un polígono irregular porque no todas sus medidas son iguales. Entonces tenemos aquí 6 más 5 más 7 más 2. Entonces ya con esto nosotros podemos calcular el perímetro y hacemos la respectiva suma. 6 más 5, 11, más 7, 18, más 2, 20. Quiere decir que este perímetro mide 20 metros. Y por último, pues tenemos esta figura que es un rectángulo, entonces tiene dos lados que miden 3 decímetros y dos lados que miden 5 decímetros. Entonces sería 3 más 3 más 5 más 5. Algo muy importante es notar si la figura tiene la misma unidad de medida. En este caso, pues acá todas tienen metros y acá todas están en decímetros. Si tuvieran unidades de medida diferentes, ahí sí tendríamos que hacer una conversión para que tuviéramos la misma unidad. Bueno, en este caso hacemos la suma, sería 6 más 10 serían 16, que son 16 decímetros. Y ese es el perímetro de esa figura. Bueno, y ahora acá tenemos entonces un último ejercicio muy fácil que dice, ¿cuál es la medida del lado de un cuadrado que tiene 80 centímetros de perímetro? Bueno, para hacernos la idea, vamos a dibujar el cuadrado, ¿cierto? No va a quedar súper rectecito. Este es nuestro cuadrado. Y pues la suma de todos sus lados es 80 centímetros. Entonces, como sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, sabemos que cada lado pues, va a tener la misma unidad. Como son 4 lados, pues vamos a repartir esos 80 entre 4. Y nos vamos a dar cuenta que cada lado va a medir 20 centímetros. ¿Por qué? Porque si sumamos 20 más 20, 40, más 20, 60, más 20, 80. Entonces, en este caso, pues nos vamos a dar cuenta que cada lado mide 20 centímetros. Y por último dice, calcula la medida de un triángulo equilátero que tiene 60 centímetros de perímetro.
Entonces, un triángulo, pues sabemos que es un polígono de 3 lados, ¿verdad? Como es equilátero, quiere decir que la medida de todos sus lados son exactamente iguales. Quiere decir entonces que ese 60 lo vamos a repartir en 3, ¿verdad? En este caso también sería 20, porque al hacer la suma nos vamos a dar cuenta que 20 más 20 son 40, más 20 son 60, y entonces cada lado del triángulo mide 60 centímetros. Bueno, chicos, espero que este tema de perímetro les haya quedado bastante claro. Es un tema pues muy fácil, muy sencillo. Es solo sumar la medida de todos los lados. Y bueno, estamos practicando pues con algunos ejercicios que nos quedaron en la plataforma.